edición número 23 de parábolas. Ya se oye así como que bien exagerado, pero lo hemos hecho en dos partes. Hoy vamos a ver la parábola del acreedor y los dos deudores. Hemos puesto este título basado en la información que tenemos. Y nada más quiero hacer una aclaración para evitar confusiones. Semana anterior hablamos sobre la parábola de los dos deudores. Esta es una parábola diferente. Esta parábola menciona nuevamente el concepto de dos deudores. Sin embargo, semana pasada hablamos sobre dos deudores. Uno de ellos debía ¿cuánto? 10,000 talentos. ¿Se acuerdan? Esta semana estamos en una parábola que involucra también dos deudores, pero es una parábola totalmente distinta, dicha en un contexto distinto, un significado, un enfoque distinto. Entonces, para evitar confusiones, vamos a nombrarla el acreedor y los dos deudores. Entonces, este es el punto al que queremos llegar con este mensaje. La parábola del acreedor y los dos deudores nos enseña que nuestra devoción por Jesús debe de estar al mismo nivel que el perdón y la misericordia que hemos recibido. Del tamaño del perdón de Dios debe de ser el tamaño de nuestra pasión y de nuestra adoración, de nuestra devoción por Dios. Vamos a ver cómo es que llegamos a estas conclusiones. Vamos a leer un poco atrás de la parábola. Vayan conmigo a Lucas 7:36, ahí en sus Biblias, que tanto estaban presumiendo ahorita. 7:36. ¿Están listos ahí? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que el que se le perdonó más. Jesús dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que aún perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. De las historias favoritas en el libro de Lucas. Y con esta ilustración Jesús está justificando las acciones de esta mujer. Si nos imaginamos, valdría la pena en casa leer con calma. Esta mujer está atrás de los pies de Jesús, ¿verdad? Pudiéramos confundirnos, pensar que está hincada enfrente, está hincada atrás. Yo me quiero imaginar, porque fue literalmente donde lo alcanzó. Jesús tal vez iba entrando a la casa y esta mujer literalmente se hincó estando atrás. Es una posibilidad. Jesús está justificando las acciones de esta mujer y al mismo tiempo está condenando la postura de este fariseo. Jesús no está condenando al fariseo, Jesús está condenando la postura que este fariseo tenía. Y entonces vamos a avanzar al estudio de esto, y aunque sea una historia muy interesante, de las favoritas,
nos deja muchas cosas en el aire. Esta parábola y esta historia nos deja muchas cositas ahí que no están bien asentadas. No digo que tiene un error, digo que hay cosas que tal vez debemos de meditar y pensar cómo fue lo que sucedió. Entonces, vámonos al siguiente punto. Vamos a resolver el por qué, el cómo y el quién. Vamos a jugar, bueno, no es jugar, ¿verdad? Pero vamos a hacerla ahí un poquito de investigador. ¿A quienes de ustedes les gusta estas series de investigación, CSI y cosas así? ¿Verdad? Vamos a tratar de ser investigadores por un momento y razonar cada detalle, y esto nos va a ayudar a deducir algunos acontecimientos. Entonces empezamos por ahí. Vamos a resolver el por qué. ¿Por qué Simón, el fariseo, invitó a la mesa de su casa a Jesús? Nosotros sabemos ya por la experiencia y por el estudio de las parábolas, sabemos una realidad: fariseos y Jesús no se llevaban bien, ¿no es cierto? No había química entre ellos, había hostilidad, como ya lo hemos estado viendo. Los fariseos en todo momento estaban viendo en qué momento Jesús se equivocaba, cómo le confrontaban. Jesús, de los momentos más apasionados y celosos y confrontacionales que ha tenido, los tuvo con los fariseos. Los fariseos y Jesús no se llevaban bien. Pero tenemos un ejemplo de un fariseo, por ejemplo, Nicodemo, que fue a buscar a Jesús. La escritura nos dice que Nicodemo fue a buscar a Jesús, pero ojo con esto: Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. De noche, porque tal vez temía ser visto por sus camaradas ahí del partido de fariseos. Tal vez le daba vergüenza acercarse a Jesús y resolver sus dudas. A lo mejor quería confirmar si él era el Mesías y algo del Espíritu Santo en él lo estaba llevando a convicción. Sin embargo, insisto, Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Y aquí tenemos un fariseo que no invitó a Jesús, le rogó para que fuera a cenar a su casa. Y la pregunta interesante es ¿por qué, verdad? ¿Por qué es que este fariseo lo estaba invitando? Y bueno, podemos deducir varias cosas. La primera de ellas es que era una costumbre culturalmente en aquel tiempo que aquellos que compartían algún tipo de mensaje en la sinagoga en el día del Señor eran invitados por algún miembro del liderazgo a comer. Creo que nosotros también tenemos esa cultura también, un invitado. Es una cortesía, se le invita a comer el día que compartió, como una atención de respeto, de agradecimiento. Creo que aquí con los judíos no era la excepción. Esa es una posibilidad, que simplemente lo invitó por la cortesía. Lo más probable es que a lo mejor lo haya invitado porque quería discutir algún pasaje de las Escrituras controversial que él consideraba, y quería tener ahí tiempo persona a persona con Jesús, no enfermos siendo sanados, personas siendo liberadas, no un Jesús muy ocupado. Tal vez quería tener la atención para él. Pero hay un detalle que nos dice tanto de la actitud de este fariseo para con Jesús y nos va a ayudar a resolver el porqué. Y obviamente es la actitud con la que lo recibió. Vemos cómo Jesús le hace ahí un reclamo, y Jesús no le fueron lavados sus pies. Jesús no fue recibido con un beso. Jesús no fue ungido con aceite. Y estos son 3 niveles de recibimiento culturalmente que tenían. El mínimo, la cortesía natural cuando alguien entraba a la casa, era lavar los pies. Ellos caminaban en caminos de tierra, animales pasaban por ahí, carretas, llovía, estaban soquetados, andaban en guaraches, y al entrar a una casa los pies estaban naturalmente todos polvosos. Las caminatas eran largas, y entonces la primer cortesía era lavar los pies de una persona. Pero ese era un invitado normal. Cuando alguien iba a cenar o alguien venía a la casa de una persona y se le quería mucho, había una estima, había un respeto, se les daba un beso, se les tomaba en los hombros, se les daba un beso de bienvenida. Pero cuando alguien era realmente importante, de peso, cuando tú querías hacer una clara distinción entre un simple invitado y alguien de honor que estaba visitando tu casa, se le ungía con aceite. Entonces la actitud de este fariseo de ni siquiera lavar los pies, ni siquiera recibirle con besos, mucho menos ungirle con aceite, nos dice que Jesús no necesariamente estaba siendo bien recibido en esta casa. Vámonos al siguiente cuestionamiento: el quién. La pregunta es: ¿quién era la mujer pecadora
que entró en la casa de Simón. Ok, Lucas nos da solamente dos datos. Número uno, nos dice que era una mujer pecadora de la ciudad, y nos dice que entró inesperadamente, que nadie estaba esperando a esta mujer. Entonces tenemos dos posibles líneas de investigación, y síganme por favor, acuérdense que estamos resolviendo un caso. La primera de ellas, una fuerte posibilidad, es que esta mujer se le considerara pecadora y de la ciudad porque ejerciera el oficio de prostitución. Muchos consideran que este es el caso. En el versículo 26 vemos que dice mujer de la ciudad, que era pecadora. Entonces, hay un dato que nos puede ayudar a inclinarnos hacia esta teoría, porque la prostitución en aquellas épocas, actualmente ya no es así, pero en aquellas épocas la prostitución dejaba buenas ganancias. Entonces, eso pudiera justificar por qué esta mujer tendría en su posesión un perfume en un vaso, frasco de alabastro. El alabastro era una piedra muy especial que conservaba los aromas, conservaba las cosas, y el perfume era demasiado caro. Esta mujer tenía en su posesión un perfume que valía aproximadamente 350 denarios. Es más de un año de salario el valor de este perfume, y ella lo tenía en su posesión. De manera que esta mujer, ¿verdad?, tenía alguna posición económica solvente, y la prostitución pudiera ser una posible explicación para esto. Entonces, pensando en que esta mujer vino a los pies de Jesús y hizo un acto dramático, apasionado, excepcional de adoración y de gratitud a Jesús, pudiera cobrar sentido que esta mujer viniera de una procedencia de prostitución y que tuviera mucho que agradecer al Señor, mucho que agradecer a Él por la antigua vida que había tenido. Yo quiero hacer una aclaración al respecto. Una prostituta no es más pecadora que ninguno de nosotros. Me explico, hay una raya que se llama ley, y esta raya dice quién está dentro y quién está afuera, y todos estábamos afuera. Me explico, no hay quien más es pecador o quien menos pecador. Todos teníamos, como se dice en hebreo, cola que nos arrastre, cola que nos pisen. Todos, absolutamente todos. Sin embargo, tenemos que ser honestos. La prostitución es una de las actividades o de una de las situaciones en las que puede afectar y destruir más la vida de una persona. Una persona que llega a estas situaciones porque ha sido rechazada, me explico, pensando que las relaciones sexuales por diseño de Dios involucran espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice el Señor que aquel que comete pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Una cosa es que tú robes y el pecado esté fuera de tu cuerpo, pero cuando tú cometes pecado de adulterio o de fornicación, que la diferencia está en tener relaciones sexuales antes de casarse, eso es fornicación. Tener relaciones sexuales con alguien que no sea la persona con la que te casaste es adulterio. Cualquiera de las dos opciones, el que comete este pecado es pecado. El pecado está en su mente, en su corazón. Su identidad es pecado. Claro que este tipo de pecados, este tipo de estilo de vida afecta y destruye las emociones, la mente, la aceptación. Y claro que una persona que ha sido liberada y perdonada de una vida así, viene con un sentir de gratitud y de adoración al Señor. Entonces, tenemos esta posibilidad, una prostituta local. La otra posibilidad es que fuera una esposa de un publicano. Ya hemos sabido que los publicanos eran personas indeseables y se les consideraba pecadores. Cualquier mujer que estuviera dispuesta a casarse con un publicano se le consideraba también igualmente pecadora, y la esposa de un publicano, debido a la posición económica de estos hombres, pudiera también ser justificable que tuviera la solvencia económica para tener un perfume de este valor. Lo que inclina la balanza a sospechar que esta mujer provenía de una vida de prostitución es un detalle mínimo que nos ayuda bastante. La mujer, cuando está hincada a los pies de Jesús, ¿verdad?, está enjuagando, ¿verdad?, los pies de Jesús con lágrimas, y de repente ve ahí la suciedad. Imagínense el caso, o sea, los pies de Jesús están totalmente polvosos. Ella está agarrada de sus pies, está llorando,
¿verdad? Bueno, no inconsolablemente, pero está llorando con todo su ser. Claro que las lágrimas y los líquidos que segregan de su cara están haciendo surcos de lodo en los pies de Jesús, están haciendo más suciedad de la que ya hay. Y claro que ella, al darse cuenta, lo primero que tiene en la mano es su cabello suelto y lo usa como un trapo y empieza a enjuagar y aprovecha para lavar totalmente los pies de Jesús. El cabello suelto, no el de Gloria Trevi, el de las mujeres hebreas, era símbolo de sensualidad, era un símbolo de coqueteo, y era una de las características en las que una persona de lejos pudiera ver a una mujer y sospechar que fuera una prostituta, porque el cabello suelto era una señal en aquel tiempo, era una señal de coqueteo. Ahora tenemos que entender que ellas usaban una especie de velo y se cubrían el cabello o se lo recogían. Entonces lo más probable es que esta mujer fuera una sexoservidora. Vámonos a la tercera pregunta, el cómo. ¿Cómo pudo una mujer pecadora entrar tan fácilmente a la casa de Simón el fariseo? Otra vez tenemos dos líneas de investigación. ¿Están listos? ¿Cómo no tenemos un pizarrón de corcho, va? Y fotos y hilitos para ahí sacar toda la investigación completamente? Pero este es el asunto. Si esta mujer era una prostituta local, ¿cómo fue que entró con tanta libertad a la casa de Simón el fariseo? Como decimos comúnmente, como Juan por su casa. El dicho lo hacemos porque la gente a veces que actúa con una familiaridad, como si estuvieras en tu casa. La pregunta dentro de esta pregunta es si esta mujer había sido vista anteriormente en la casa de este fariseo por los empleados, los sirvientes, y por eso nadie la detuvo en la puerta para decirle, oye, pues es que ahí tenemos un invitado. A lo mejor ella constantemente estaba entrando y saliendo. Me explico, y eso deja dudas, me explico, de la conexión entre Simón el fariseo y ella. Y la pregunta es, ¿por qué Simón el fariseo supo inmediatamente que era pecadora y en su mente dijo, Jesús no sabe quién es esta clase de mujer, ¿verdad? El león cree que todos son de su condición. Quizás el cabello suelto le hizo sospechar a él por la experiencia, pero es probable que esta mujer ya había estado antes en esta casa y entró con familiaridad. Otra posible investigación es que esto requiere concentrancia y alto nivel de inteligencia. ¿Están listos? Otra posible opción es que la puerta estaba abierta y ella entró. ¿Lo entendieron? Son bien inteligentes ustedes. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse a la PGR para que resuelvan los casos. Claro. Culturalmente, las puertas de los hebreos no se cerraban hasta el anochecer. Aquí en Juárez las cerramos todo el tiempo, ¿verdad? Más vale atrincherarse porque a plena luz del día entran a robar a las casas. Pero en aquel tiempo la puerta permanecía abierta todo el tiempo y hasta en la noche se cerraba la puerta. Y entonces, bueno, tal vez en un impulso, ella había estado previamente con Jesús, lo venía siguiendo de lejos por algunas calles, supo que estaba ahí, la puerta siempre estaba abierta. Simplemente entró por el impulso de entrar y agradecerle al Señor. La conclusión de si simplemente entró porque la puerta estaba abierta o si esta mujer estaba familiarizada con haber entrado a esta casa, se las dejo a ustedes. Al final delibera el jurado y me dicen qué resolvieron. Vamos adelante. El siguiente punto es cómo nosotros podemos entender el significado. ¿Qué significado tiene el acto de ungir los pies de Jesús? Ok. Los hebreos, los judíos, el pueblo, las personas que vivían en Israel en este tiempo, por generaciones, estaban acostumbrados a ver cómo se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes, de manera que ellos entendían que ungir era un acto de separar a alguien de los demás. Y cuando un invitado muy especial, como dijimos ahorita, entraba a una casa, se le ungía con aceite. Y tenemos a Jesús reclamándole al fariseo, entre todos los reclamos, versículo 46, Jesús le está diciendo a este fariseo, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Aquí tenemos a esta mujer humillándose delante de Jesús y humillándose delante de todos,
porque ha encontrado en Jesús perdón, porque ha encontrado en Jesús libertad. Y claro, después de experimentar esto, viene un sentido natural de felicidad y de gozo, porque está agradecida con Jesús. Sin embargo, el hecho de besarle los pies a alguien, ojo con esto, un invitado en la casa se le recibía con un beso cuando era de respeto o de cariño. Pero dramáticamente, hincársele a los pies de una persona con todo este lenguaje corporal y besar sus pies, o si quieres aislar nada más el hecho de besar sus pies, era simple y sencillamente un hecho, un acontecimiento que lo hacías solamente cuando alguien te había salvado la vida. Me explico, cuando alguien te había salvado, estabas a punto de morir, era un acto de la expresión máxima de agradecimiento, besar los pies. Y entonces es muy interesante que si siguiéramos la línea de que esta mujer provenía de una vida de prostitución, entró a la casa de Simón y todavía traía su cabello suelto, es muy probable que en ese mismo día, si la cena fuera a las 6 de la tarde, a lo mejor pienso yo 2 de la tarde, 4 de la tarde, 5:30 de la tarde, Jesús venía de sanar enfermos, libertar personas, probablemente de la misma manera que esta otra mujer que cita el Evangelio de Juan capítulo 8, a lo mejor Jesús de la misma manera le dijo a esta mujer: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y le tomó unos instantes tratar de entender qué fue lo que pasó, y después fue tras de Jesús a alcanzarlo. Es muy probable que en ese mismo día ella haya experimentado el perdón de Dios, porque todavía tenía su cabello suelto. Entonces este hombre Simón está viendo lo que está sucediendo, y como ya leímos, está pensando dentro de sí, ¿verdad? Confirmando su sospecha de que Jesús no es un profeta. Estamos en el versículo 39, dice: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ojo con esto, lo que él está pensando: si fuera profeta, tendría una revelación de Dios y entendería que esta mujer es pecadora. Entonces, con una maldad en su corazón, le está confirmando que Jesús no es un profeta, y quizás tenía razón, porque Jesús le demuestra que no era un profeta, que era más que un profeta. Jesús le muestra, que él sabía sus pensamientos, y un profeta no sabría los pensamientos de las personas. Únicamente Dios pudiera saber estas cosas. Jesús le está probando a este hombre que es mucho más allá de un profeta, y le dice una parábola donde mentalmente Simón y Jesús se conectan en el verdadero significado. Todos los demás están oyendo y están entendiendo lo que la mujer está haciendo, pero entre Jesús y el fariseo están entendiéndose mutuamente, porque Jesús está entendiendo sus pensamientos e indirectamente le está diciendo: sé lo que estás pensando, y no es por donde tú estás pensando la cosa es así, y la cosa es de esta manera. Las personas que están agradecidas con Dios son extravagantes en su adoración. Hincarse ante Jesús y llorar, lavar sus pies, enjuagarlos con el cabello, derramar el perfume, pudiera provocar vergüenza. Sí, vergüenza pública, vergüenza personal, probablemente. Pero llega un momento en donde la vergüenza no te importa. Llega un momento en donde tú quieres adorar a Jesús y no te importa que te vean. Hay un momento donde estás: ay no, y si levanto las manos me van a ver, y qué van a decir, y quién sabe qué. Pero llega un momento donde conoces a Jesús y has experimentado su amor, y no te interesa nada más, ¿verdad? No te interesa. A veces uno está con los ojos cerrados y ya está en un ángulo diferente, ¿verdad? Uno está adorando hacia el oriente y termina en el este, pero es que uno está adorando a Jesús sin estar importando cualquier otra cosa más. Esta mujer está aquí, y será muy interesante distinguir entre ridiculez y gratitud. Distinguir entre ridiculez y gratitud para con los demás. Distinguir entre ridiculez y gratitud para contigo mismo. Les explico cómo es esto.
Quizás nosotros somos bien prontos para juzgar y vemos a alguien y, no hombre, quién sé qué, ay, entra a la iglesia y levanta las manos el primer día. Ay, ni fundamentos ha hecho y ya está adorando. ¿Por qué somos así? No sabemos qué revelación él tuvo o ella tuvo y por qué está haciendo lo que está haciendo, pero será muy bueno distinguir entre gratitud y ridiculez, internamente hablando. Es muy importante distinguir entre ridiculez y gratitud, porque si tú adoras a Jesús extravagantemente, porque estás verdaderamente agradecido por lo que Él ha mostrado en amor, en misericordia a tu vida, brinca, salta, grita, llora, lo que tú quieras hacer, eso es algo entre tú y el Señor, y Él lo toma como una ofrenda agradable. Pero si tú mismo sabes en tu conciencia que no es el caso de gratitud, sino lo que quieres es llamar la atención y mostrarte como el super espiritual, y lo que quieres es que la gente vea tu don y tu extravagancia y lo que tú eres, tú tienes que ser sensible, honesto y distinguir dentro de ti primeramente si es ridiculez o si es gratitud, y eso solamente tú lo puedes resolver con la convicción del Señor. Pero si nos regresamos varias páginas atrás en la Biblia, encontramos al rey David reconciliándose con Dios y reconciliándose con la presencia de Dios. Y David, yo creo, traía una túnica muy elaborada que le distinguía como rey, y David le estorbaba su posición de rey, le estorbaba las formalidades de todo lo demás. Se quita la túnica, no queda desnudo, queda en un ropaje interior nada más, tal vez unos boxers ahí, yo no sé si había en ese tiempo boxers, pero se quita su túnica real y soporta la vergüenza, porque David no quería lucirse. David quería adorar al Señor por lo que verdaderamente el Señor significaba. Sabemos que su esposa lo mira y lo menosprecia en su corazón, y la gran pregunta es: ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esta parábola del acreedor y los dos deudores a un entendimiento personal, a la vida cotidiana? Bueno, pensemos en algo muy básico. Fíjense bien, esto es tan básico y tan obvio que contiene un significado muy interesante. Lo más básico: ¿qué es primero? ¿El amor o el perdón? ¿Qué viene primero? ¿El amor hacia Dios o el perdón de Dios hacia con nosotros? Absolutamente el perdón de Dios. ¿Me explico? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Por nuestra propia naturaleza no vendría el deseo de adorar a Jesús menos de esta forma si no hubiéramos experimentado el perdón de Dios, si no hubiéramos tenido una revelación de Jesús. Definitivamente la adoración, la gratitud, la devoción vienen a nuestras vidas como resultado de haber experimentado el perdón de Dios, como un entendimiento de decir: Señor, ¿no me condenas? Después de todo lo que hice, ¿no me condenas? Es un acto de adoración que nos lleva a esta conclusión: la devoción es el resultado natural de haber recibido el perdón de Dios. Quiero que me acompañe nuevamente a Lucas capítulo 7, y mientras lo leemos, quizás el grupo de alabanza puede pasar, irse acomodando, y si Richie me ayudas con el piano mientras se acomodan los muchachos. Lucas 7:44, nuevamente ahí en sus Biblias. Antes de leerlo, fíjense bien, ahora que ya entendemos más detalles, vamos a retomar nuevamente en versículo 44. Lean conmigo, por favor. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Déjame ver si puedo parafrasear esto. Jesús le está diciendo al fariseo: mira, entré a tu casa y no me mostraste el más respeto alguno.
Entré a tu casa y me di cuenta que no me habías invitado porque me tuvieras en estima, porque no me diste un beso de recibimiento. Entré a tu casa y ahora me doy cuenta que yo no significo nada en ti y que el peso del Mesías no está en ti porque no me ungiste, no me has separado de entre los demás invitados. Ahora entiendo que es la intención por la cual tú me estás invitando. Y Jesús está diciendo, ¿ves esta mujer? Te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Más bien la interpretación parafraseada pudiera ser, ¿ves esta mujer? Está haciendo lo que está haciendo porque ha entendido que su fe le ha contado por justicia. Ha entendido quién soy yo, que perdono todo tipo de pecado a todo tipo de persona, que no hay acepción de personas, que todos son bien recibidos, que el mensaje que predico es para todo aquel que en él crea, y lo único que tienen que hacer es creer y arrepentirse. Y entonces ella está adorando así porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Una mujer que no le importa nada, una mujer que no le importa a nadie, una mujer que con todo su corazón ha decidido estar a los pies de Jesús y adorarle. Y esta es la forma en como nosotros debemos de vivir el cristianismo. Si ustedes me preguntan a mí, solo hay una forma de ser cristiano, y es adorar a Jesús con todo el corazón. Si no estamos en este nivel, yo no condenaría tu vida, pero yo te diría con todo el celo de mi corazón, si tú no adoras a Jesús con todo tu corazón, pregúntate a ti mismo si has nacido de nuevo. Considera nuevamente tu corazón si has sido perdonado, si has entendido quién es este Jesús. Lo más increíble ha sucedido en tu vida. ¿No lo has entendido? Y si tú dices, bueno, es que la verdad esto y aquello me ha robado de aquello que llamamos primer amor, retoma nuevamente ese sentir. Porque las lágrimas de esta mujer dicen, te doy todo lo que soy. Porque el perfume derramado de esta mujer dice, Señor, te entrego todo lo que tengo. Porque los besos a los pies de Jesús de esta mujer dicen, gracias, gracias por haberme perdonado, gracias, gracias porque yo no tenía ninguna esperanza en nada ni en nadie, y apareciste tú, Jesús, y me diste ahora una nueva esperanza de vida. Me has dado la oportunidad de comenzar de nuevo. Los besos en los pies significan gracias. El lenguaje corporal de alcanzar a Jesús y medio intentar pararlo, Jesús intenta tropezarse un poco, en lo que ella se agarra de los pies, y ella está agarrada de los pies de Jesús, y Jesús está intentando entender qué está pasando. El lenguaje corporal de esta mujer dice, Señor, te adoro, te amo con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Nada me estremece más que tú, nada me importa más que tú. Eres lo más increíble que me ha sucedido en la vida. Y yo tendría que preguntar, ¿qué es lo que te estorba para adorar a Jesús